Mediaforum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y BT. Y hoy, como saben ustedes, tenemos este debate sobre los resultados, análisis, mejor dicho, sobre los resultados de las elecciones del pasado domingo. Antonio San José va a introducir la sesión y va a moderar el coloquio entre nuestros dos amigos sociólogos, señor Toaria y señor Bert. Muchas gracias, José Luis. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este análisis postelectoral, más que un debate, no es en realidad eso, sino un análisis a dos, compartido con dos miradas profesionales, lúcidas e inteligentes, y con humor. Recuerdo el análisis que aquí se hizo hace unos meses de las elecciones autonómicas en el País Vasco y en Galicia. Aquello fue muy comentado, fue muy celebrado, y casi podríamos decir, si me permiten la broma, que a petición del público vamos a repetir el panel de expertos. Contamos con José Juan Toaria, presidente de Metroscopia, catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, y con José Ignacio Bert, presidente de Inspire Consultores, sociólogo. En fin, ellos van a analizar esos resultados. Se ha dicho pues casi todo de las elecciones, pero quedan, desde luego, algunos elementos de análisis que van a ser muy interesantes y que van a despejar las dudas que pueda tener cada uno de los asistentes a este desayuno. Así que darles la bienvenida, agradecerles su presencia aquí a los dos, y si les parece vamos a comenzar por algo que ha sido protagonista indiscutible de estas elecciones, que ha sido la participación, o si lo prefieren, la abstención, porque hablamos de una participación del 46%, que bajará, como nos explicarán ahora nuestros invitados, cuando se analicen los votos del CERA, el Censo de Residentes Ausentes. Por tanto, estamos hablando de una importante abstención, y me gustaría comenzar justamente por este aspecto que ha sido muy definitorio, muy significativo en estos comicios, y comparándolo además con lo que ha pasado en Europa. Estamos en la banda alta de participación a pesar de la escasa afluencia a las urnas. José Juan Toaria, cuando quieras. Empezaré diciendo que, en vista de que la otra vez me pusieron un escabel a mí, hoy se lo han puesto a todo el mundo. Yo no me sentía discriminado, me sentía discriminado sin escabel, pero no porque lo tuvierais vosotros. Bien. En efecto, la primera cosa a subrayar de estas elecciones es la elevada abstención. Y eso yo creo que tiene dos avisos, uno de cara al interior, de cara a España, pero sobre todo de cara a Europa, porque por último son unas elecciones europeas, no hay que olvidarlo, ¿no? Lo que pasa es que las elecciones europeas, y lo voy a decir muy rápidamente, son un híbrido todavía mal definido. Es una elección que todavía, un tipo de elección, un tipo de acontecimiento electoral que no tiene un perfil muy nítido. Las elecciones europeas, como el Parlamento Europeo, como saben, tiene ya más de medio siglo de existencia. Se crea lo que era la Asamblea Parlamentaria en el año 1952, antes de crear la Comunidad Económica Europea, en el seno de lo que era la Confederación Europea del Carbón y del Acero, de la CECA. Hay una Asamblea Parlamentaria que estaba elegida por designación directa de los parlamentos de los países miembros de la CECA. Cuando se crean en el 57 las comunidades europeas, lo que entonces se llamaba todavía la Asamblea Parlamentaria sigue existiendo, y hasta el 79 no se decide celebrar elecciones para elegir directamente en cada país los miembros de este Parlamento, que entonces no se llama Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo se llama oficialmente en los años 80 para esta Asamblea Parlamentaria. Bien. Desde el año 79 hasta la actualidad han pasado 30 años, y en estos 30 años la tasa de participación ha ido gradualmente cayendo. El primer año, el 79, participó el 62%, en estas últimas ha participado 20 puntos menos. Es decir, es la historia de una gradual erosión a medida que, sin embargo, y paradójicamente, el Parlamento Europeo iba ganando en competencias. El Parlamento Europeo cada vez tiene una capacidad de codecisión, como saben, con el Consejo Europeo. No es un Parlamento con los poderes que entendemos en un Estado plenamente constituido, pero sí tiene una importancia enorme. Y, sin embargo, a medida que ha ido ganando influencia y peso en las decisiones de la Comunidad Europea, de la Unión Europea ahora, el grado de interés que ha ido despertando en la ciudadanía ha sido cada vez menor. Probablemente la causa está en que, como digo, es un Parlamento mal diseñado, en el que se vive en todos los países en clave nacional lo que es una elección europea. No es posible que la ciudadanía entienda que está en juego Europa cuando en todos los países la elección se plantea en clave nacional. El 71% de los españoles
es partidario de que estas elecciones se celebrasen con una lista única para toda Europa, para cada grupo parlamentario. Es decir, que fueran realmente unas elecciones europeas. Que, claro, el problema sería técnico, en fin, esto ya entraríamos en ello, la lista sería inmensa, sería una especie de media sábana que había que doblar por 40, porque habría 750 nombres en cada lista más los suplentes, ¿no? Pero eso sí daría un sentido a una elección europea con temas europeos. Por lo tanto, es una elección que se vive en clave nacional. Y por eso es un aviso de cara a Europa, algo estamos haciendo mal, que algo tan importante, tan decisivo, lo que era un sueño para mi generación, construir un espacio económico y finalmente político nuevo, que es una experiencia inédita en la historia de la humanidad, que nunca antes se ha ensayado. Un espacio que tiene ya una parte importantísima de la soberanía delegada de los países miembros. Es decir, hablar hoy en día de soberanismo es absurdo, teniendo en cuenta que la mayor parte de cada país que forma parte de la Unión Europea la tiene ya delegada. Esa aventura puede quebrarse en cualquier momento, es frágil, y el gran fracaso probablemente de nuestra generación es no haber sabido transmitir la importancia, la necesidad y la fragilidad de este invento espléndido, probablemente porque estamos tan encantados de que haya sido posible ponerlo en pie, que hemos descuidado esta segunda faceta. En cuanto a la clave interna, para no usar del tiempo, le cedo a José Ignacio y luego seguimos hablando. Muy bien, buenos días, muchas gracias por su asistencia, bienvenidos al Club de la Comedia, digo yo por responder a tus expectativas, ¿no? Y dado que la erudita y documentada intervención de mi querido colega y estimado amigo me exime comentar la dimensión europea del tema de la participación que comento hoy en un artículo en El País, y, por tanto, siguiendo la indicación de centrarme en el caso español, bueno, lo primero, al poner el caso español en el contexto europeo, vemos que de los grandes países europeos, junto con Alemania también por una cuestión de décimas, es el único en el que la participación no desciende y, sobre todo, no lo hace significativamente. Explicaciones. La verdad es que yo creo que el hecho de un resultado participativo idéntico al de 2004 tiene que ver, por la parte, digamos, de incentivar la participación con la mayor tensión política que existe ahora respecto a la que había en 2004, y a la menor, pues porque yo creo que España también participa de esa pendiente descendente del interés por Europa, en la cual, en fin, no voy a intentar completar el argumento de José Juan. Yo creo que hay razones, en algún sentido. Tenemos un eurodiputado en capacidad de poder arreglarlo a partir del próximo mes aquí entre nosotros. Algunas razones que tienen que ver con la propia dificultad de explicar, por tanto, de entender el sentido político que tiene lo que se reparte en esa elección. Es decir, por ponerlo de una forma muy concreta, ¿cómo se puede anclar el que el ciudadano perciba la importancia de una elección como esta en la importancia de los temas que se deciden en Europa si no los decide el Parlamento, en realidad? Es decir, cuando, por ejemplo, en breve tiempo se va a tomar una decisión seguro, que es la renovación o no renovación del presidente de la Comisión y, eventualmente, si por fin Irlanda permite aprobar el Tratado de Lisboa, incluso el nombramiento de un presidente permanente del Consejo, que serán ratificados por el Parlamento, pero que son decisiones que van a tomar los gobiernos. Por tanto, yo creo que ahí hay una cuestión compleja que tiene que ver con visibilidad, que tiene que ver con la definición de los poderes respectivos y, por tanto, tiene que ver con eso que llaman los sajones la accountability, ¿no?, la capacidad de rendir cuentas. Ahora, volviendo a España, aparte de la cuestión del mantenimiento de la tasa participativa, tampoco es para echar cohetes, porque ninguna tasa inferior al 50% puede considerarse desde un punto de vista, en fin, prescriptivo, democrático, satisfactoria, lo más llamativo es lo amplio que es el abanico participativo entre las distintas comunidades. Tengan en cuenta que, excluyendo, por razones de que si las incluimos, entonces ya se hace prácticamente, más que un abanico, un 360 grados. Excluyendo las ciudades autónomas, que por razones que tienen que ver, pues yo creo que con la presencia de mucha población con derecho a voto que no se siente europea,
Por tanto, dejándolas aparte, tenemos un abanico entre la comunidad con una participación más alta, que es Castilla y León, y la que tiene una participación más baja, Baleares, muy cerca de Cataluña, del 45%. Es decir, hay una diferencia entre la que más participa y la que menos participa del 45%, algo que evidentemente no pasa en elecciones de primer grado como en las elecciones generales. Hay una serie de comunidades que tanto en esta ocasión como en 2004 han votado significativamente por encima de la media: Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Rioja, Madrid y Murcia. Significativamente todas, menos Extremadura, son comunidades de claro predominio del Partido Popular. Por debajo de la media, Andalucía, Canarias, Navarra, el País Vasco, nuevas, porque en 2004 votaron, nuevas en cuanto a votar menos, quiero decir, y sobre todo Cataluña y Baleares. Yo creo que en todo caso el asunto de Cataluña es un asunto que hay que contemplar con más perspectiva. Cataluña viene descendiendo por la pendiente del desentendimiento electoral ininterrumpidamente en cualquier tipo de elección y cualquier tipo de consulta ciudadana desde 2004, desde las elecciones generales de 2004. Desde entonces ha habido todo tipo de consultas y en todas ellas Cataluña ha marcado una diferencia muy significativa de desentendimiento político respecto al entorno. En esta ocasión estamos hablando de un 37,5% de participación, que se sitúa casi al mismo nivel que Baleares, con un 36,5%, y un descenso relativo del rango participativo del 7%. Yo creo que ahí hay un tema a marcar, ¿no? Muy bien, pues vamos a ir analizando los resultados de las fuerzas políticas, comenzando con el partido ganador de estos comicios, el Partido Popular, 23 escaños. Por cierto, que Metroscopia, la empresa que dirige José Juan Toaria, ya adelantó en el diario El País el resultado en cuanto a diferencia, 3,7 puntos con respecto al Partido Socialista en estos comicios. Y quisiera empezar por ahí, por el Partido Popular. ¿Qué análisis haces, José Juan, de cómo ha obtenido sus votos el PP y qué imagen han tenido los electores de esta formación política en las elecciones europeas? Antes déjame hacer dos pequeñas apostillas, completando lo que ha dicho José Ignacio. Es significativo, sin embargo, que en el caso de España los electores han tomado la elección con cierta distancia, han votado relativamente poco, pero sí con seriedad. Es decir, en España no ha habido partidos extemporáneos o peculiares o excesivamente marginales. Aquí es impensable un partido pirata como el de Suecia, que saque un escaño defendiendo la piratería informática, etcétera, o partidos xenófobos, racistas. Es decir, eso con todo denota una cierta interés muy mitigado, de tono menor, pero mitigado por Europa. La segunda cosa, y agradecida la alusión a lo de Metroscopia, decir que evidentemente sí, dijimos que iba a ser 3,7, pero vamos, para ser sinceros, es decir, la estimación es una estimación, era que era entre 3 y 4 puntos, estimamos 3,7 porque, bueno, nos parece una cifra razonable, pero no se les esconde que hay un porcentaje de azar en que sea justamente el 3,7. Es imposible acertar así, no se lo toman en cuenta ningún sociólogo que luego no acierte el 3,662, eso es imposible. Por lo tanto, hemos tenido la suerte que dijimos 3,7, lo que tiene mérito dice que era entre 3 y 4, lo otro es más bien azar. Dicho eso, el PP lo que ha conseguido es, como dice José Ignacio, sin tampoco tirar cohetes, porque tampoco ha sido una cosa estrepitosa, pero se ha conseguido compactar más su electorado de lo que lo ha conseguido el PSOE. No solo eso, sino que con una participación similar, y ahora lo detallaremos un poquito más, cuando entre y se compute el voto de los residentes ausentes, la participación va a quedar probablemente muy similar a la de hace 5 años, con una participación muy similar. Sin embargo, la diferencia es notable. Es decir, de estar 2,3 puntos por debajo ha pasado a estar 3,7 por encima. Es decir, hay un diferencial de 6 puntos, un recorrido importante, ¿no? ¿A qué se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Bueno, pues se debe, por ejemplo, que en Madrid el PP ha duplicado su distancia con respecto al PSOE. Si en el año 2004 había 7 puntos de diferencia, ahora son 14, redondeando, 13 y pico. En la Comunidad Valenciana, lo mismo. Si había 7 puntos y medio de diferencia entre ambos en el 2004, ahora son 15. En Andalucía, en cambio, si había una diferencia de 18 y pico puntos entre ambos, ahora es apenas 8.
Y en Galicia, si había una diferencia de 11,5, ahora la diferencia ha subido a 16,5. Es decir, en los principales, en los territorios con más densidad poblacional, que tienen más peso relativo, luego hay un caso más adicional, caso de Navarra, etcétera. Lo que ha ocurrido es que la distancia entre los dos partidos se ha estirado, en todo caso, a favor del PP. Y eso explica, claro, esta vuelta, este vuelco, comparando con las europeas. Yo creo que la comparación, y ahí creo que José Ignacio está de acuerdo, comparar con las generales es un poco excesivo, es un poco bastante excesivo, es excesivo. Pero viene siendo lo que es excesivo. Viene siendo lo que es excesivo, lo que se entiende por excesivo. Sí. Puede hacerse para jugar. Por ejemplo, el diario El País hizo el otro día una cosa muy ingeniosa, que es intentar extrapolar estos resultados a unas generales. Claro, lo que sale es que ganaría el PP con mayoría absoluta. Pues sí, claro, si esto ocurriera, sí. Pero bueno, estas son elecciones europeas, hay que compararlas con las europeas, ¿no? Pues ha producido un vuelco. Si lo queremos comparar, repito, como un juego con las generales, también se ha producido un vuelco. De 3 puntos por debajo el PP ha pasado a estar 3,7 puntos por encima, ¿no? Entonces sería el primer atisbo, ¿no? Bueno, yo complementaría un poco el análisis de José Juan desde un punto de vista que me parece que, sobre todo a estas alturas, cuando no se cuentan con investigaciones postelectorales que nos expliquen un poco cuáles han sido las matrices de transferencia entre los partidos y demás, y por tanto no tenemos más que el análisis ecológico, creo que lo fundamental es examinar la relación del partido con sus propios antecedentes, lo cual, lógicamente, no tiene que ver con la distancia competitiva tiene que ver en cuanto al resultado político, pero no tiene que ver en cuanto al digamos, resultado ecológico y sociológico. Y desde ese punto de vista, es decir, comparando los resultados obtenidos por el PP con los resultados obtenidos por el propio PP en la elección equivalente anterior, se destacan 4 tipos de situaciones. Una en la que experimenta crecimientos que pudiéramos llamar, en fin, siempre los adjetivos son discutibles, crecimientos excepcionales. Son Andalucía, donde tiene un crecimiento relativo del 10%, la Comunidad Valenciana, donde tiene un crecimiento, si no recuerdo mal, del 5%, Galicia con el 6% y Murcia con el 5%. Ninguno es excepcionalmente alto, ninguno compara con los 9 descensos relativos de 2 dígitos que tiene el PSOE, que luego analizaremos. Algunos en sus efectos políticos sí son excepcionales. ¿Por qué? Porque coinciden con descensos de aún mayor entidad del Partido Socialista. Luego tiene situaciones de crecimiento, pero práctica estabilidad, es decir, crecimientos más débiles en Aragón, en Canarias, en Castilla-La Mancha, en Cataluña y en Extremadura. En Cataluña prácticamente imperceptible. De crecimientos moderados en Asturias, moderados pero sin efecto político, porque son situaciones, en algún caso, situaciones de empate o situaciones de predominio muy claro del Partido Popular, y son Asturias, Cantabria, Castilla y León, Baleares, Rioja y Madrid. Madrid quizá tenemos que hablar cuando nos plantees la tercera derivada. Y tiene 2 decrecimientos críticos, uno explicable por unas circunstancias y otro por otra, que son Navarra y el País Vasco. ¿Por qué son críticos? Hombre, el de Navarra tiene que ver con la incomparecencia electoral de UPN con la que había roto el acuerdo permanente, y, teniendo en cuenta esa circunstancia y que probablemente por debajo de la mesa, me imagino que la dirección o parte de la dirección de UPN ha recomendado no ir a votar o en todo caso no ha recomendado hacerlo por el PP, teniendo eso en cuenta, es un resultado excelente el que cosecha el Partido Popular, un 37% del voto comparado con un 45% que obtuvo en la fórmula UPN-PP. Y el tema del País Vasco, pues yo creo que es un tema que lleva a una cierta reflexión. A mí no me sorprende, de alguna forma es esperable que se pague algún coste por la situación en la que se encuentra de prestar un apoyo exterior a un gobierno que no participa, pero también yo creo que lleva a una reflexión importante. Y quizá por no adelantar acontecimientos, lo dejaríamos ahí porque al final explicar cada una de estas situaciones distintas no se puede hacer sin remitir a los elementos competitivos, ¿no? Bien, vamos a entrar en la tercera derivada que hacía referencia José Ignacio Wert, singularmente comunidades autónomas de Madrid y de Valencia, y otros casos también paradigmáticos del Partido Popular.
¿Cómo ha afectado o no ha afectado el caso Gürtel, el espionaje en Madrid, lo que ha sido entendido quizá por los electores del PP como un ataque a su formación política y a sus líderes? ¿Cuál es vuestro análisis, José Juan? Bueno, el análisis es muy sencillo, es decir, no ha afectado para nada. Es decir, si hubiera afectado seriamente, pues en Valencia no hubieran, como digo, aumentado al doble la distancia entre el PP y el PSOE, y en Madrid no se hubiera producido lo mismo, una duplicación de la distancia. ¿Por qué no ha afectado? Bueno, en parte porque esta campaña es una campaña mala, ya lo ha dicho todo el mundo, los analistas, no por la entidad personal de los candidatos, sino por cómo se ha planteado. Por un lado, el PP, ya lo sabíamos porque los sondeos lo venían anticipando, tiene un electorado mucho más compactado, mucho más movilizado, mucho más obediente, en el mejor sentido de la palabra, a diseño estratégico de los directivos del partido, mientras que el Partido Socialista tiene mucha más dificultad en conseguir esa misma fidelidad entre sus votantes. Por ejemplo, el candidato del Partido Popular, Jaime Mayor, que hace mucho tiempo ya que fue ministro, era conocido por el 90% de la ciudadanía, mientras que Juan Fernando López Aguilar, que también fue ministro, solo era recordado por el 70%. Es decir, hay una diferencia de 20 o 30%, como decía esto ayer, de la ciudadanía no recordaba o no visualizaba a Juan Fernando. Hombre, eso no es muy grave, pero es un dato. En segundo lugar, los votantes del Partido Popular valoraban mejor a Jaime Mayor y valoraron mejor la campaña de Jaime Mayor que como los votantes del Partido Socialista valoraban a Juan Fernando López Aguilar y valoraron su campaña. Es un segundo factor. En tercer factor, la campaña del Partido Socialista yo creo que fue equivocada porque, planteando la elección como una elección en clave nacional, hicieron un argumentario básico que era un poco extemporáneo, es decir, para evitar que la derecha gobierne en Europa. Bueno, los entendidos había pocos, pero vamos, alguno lo dijo ya por la radio, lo comentó, que en Europa está gobernada por una gran coalición de facto entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular. Por lo tanto, decir que para evitar que la derecha gobierne en Europa, pues era un poco peculiar, porque en realidad lo que hay es un gobierno de consenso en los grandes temas. La prueba es que Durão Barroso, como decía José Ignacio, probablemente va a ser reelegido por el consenso de los dos grandes grupos parlamentarios. Ayer mismo el Grupo Parlamentario Popular propuso al Grupo Parlamentario Socialista y al Liberal reforzar esa gran coalición justamente para hilar estos grupos extemporáneos, atípicos, marginales que han salido elegidos, ¿no? Por lo tanto, era un argumento un poco de poca capacidad de movilización. El Partido Popular, en cambio, tenía, sin tener que decirlo explícitamente, el argumento de van por nosotros por cosas no demostradas, por lo tanto, cerremos filas. Porque claro, hay que distinguir que una cosa es que una persona esté imputada actualmente en el sistema penal español significa acusado, no significa procesado. Otra cosa es que esté procesado, otra cosa es que esté condenada, ¿no? Por lo tanto, hoy en día se puede imputar a casi cualquiera, a un juez o a un político. Eso significa, hombre, que alguien me acusa a mí de algo, pero de ahí a que esté procesado hay un paso importante. Eso vive, como tú has dicho, hace vivir a la militancia del Partido Popular como un ataque, por lo tanto compacta y les motiva, y al mismo tiempo sirve de factor de aglutinación. Lo que sería un error, también hay que decirlo, es entender que, como no ha pasado nada, eso es impune. Es decir, son dos cosas distintas. Una cosa es la responsabilidad penal que dirimirán los tribunales, otra cosa es la política. Entonces, porque no hayan tenido coste electoral, no quiere decir que estén absueltos en la vía judicial, y no conviene mezclar los términos. La ciudadanía no dicta sentencias judiciales, simplemente hace estimaciones políticas. Ignacio, la tercera derivada. No, pues la tercera derivada mía era otra, pero en fin, ya saldrá con un poquito de paciencia. Hombre, yo creo que la lección general sobre las dos comunidades presuntamente más afectadas por esta cuestión es no tanto que haya reforzado al PP, que es algo que se puede predicar del caso de Valencia, pero no tan claramente del caso de Madrid, donde hay un ligero descenso tanto en número de votos como más acusado en términos relativos, puesto que en Madrid ha crecido la participación, en Valencia, en cambio, sí hay crecimiento en las dos dimensiones, cuanto el daño que le ha infligido al Partido Socialista. Esta es, de lejos, la dimensión más determinante de la evolución, tanto en Madrid como en Valencia. Yo coincido con José Juan en el análisis de esta no es una conclusión definitiva, veremos qué hay al final detrás del caso y veremos qué conclusiones también, una que, en fin, que puede sonar cínica, puede sonar
en todo caso, incluso puede escandalizar un poco, pero en España, al igual que en muchos otros países, los temas de corrupción han sido electoralmente mucho menos determinantes de lo que se tiende a pensar. Sobre todo, mucho menos determinantes de lo que piensan tanto la clase política como la clase política bis, es decir, la clase periodística. Hace ya unos años, cuando el tema de la corrupción estaba en España en ebullición elevada, hicimos entonces en Demoscopia una encuesta que planteaba un sorprendente parecido con una que acababa de realizar Sofres en Francia, donde también tenían una agenda de corrupción muy viva y que al final demostraba que, de alguna forma, hay una cierta actitud cínica de la ciudadanía en el sentido de dar por descontados unos ciertos niveles de corrupción. Cuando se superan esos niveles, entonces provoca el efecto electoral e incluso situaciones más o menos cataclísmicas. Por ejemplo, yo creo que el tema de la corrupción fue muy influyente en el mayor descalabro electoral, junto con las elecciones de 2000, que ha experimentado en la historia reciente de España el PSOE, que es las europeas del 94. Pero tiene un efecto pues real, pasajero, no diré que epidérmico, pero en todo caso sí efímero, y desde luego influye mucho más otras cosas que esa, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar a los resultados del Partido Socialista. Apuntaba José Juan Toari algunos factores de la campaña, incluso del candidato del PSOE. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el Partido Socialista a tu juicio, José Juan? Claro, te iba a contestar tangencialmente porque te iba a decir, me dejas que haga una postilla. Entonces, como no te lo he planteado, te la hago la postilla y te contesto tangencialmente. Vamos a ver. Aunque parezca que no voy a contestar, voy a contestar por un camino indirecto. Mira, una de las cosas que más me llama la atención es que decimos siempre que en este país hay muchas encuestas y no es del todo verdad. Cuando hay elecciones hay muchas encuestas políticas, pero no hay tantas como debería haber. Es decir, en general conocemos muy mal nuestra sociedad. Una cosa que me llama la atención es que los políticos, no solo los políticos, sino incluso los directivos de grandes empresas, no conocen el país. A José Ignacio le pasa, a mí me pasa y nos pasa a los que tenemos algún instituto de investigación, que continuamente te preguntan, oye, ¿cómo está la cosa? ¿Quién piensa? Pues si eso es una cosa relativamente fácil de uso cotidiano, es decir, y me sorprende que invirtiendo sumas fantásticas en publicidad y en otras cosas más o menos suntuarias y, en fin, probablemente prescindibles, algo tan simple como hacer un sondeo previo para saber qué pasa en el país no se haga regularmente. Yo recibo de ministros de este gobierno y del anterior, quiero decir, de cuando era el PP, preguntándome, oye, ¿qué se sabe? Y entiendo que lo decían de buena fe, y no digamos dirigentes de importantes compañías. ¿Por qué? Porque se entiende que eso es una humorada, que en el fondo no se toma muy en serio. Cuando hay elecciones sí. Claro, una encuesta preelectoral es una encuesta de opinión y solo se entiende bien si hay un bagaje previo de encuesta de opinión en la que contextualizarla. Por eso algunos colegas, o algún colega, que solo hace encuestas preelectorales, a veces tiene dificultades en captar las señales de humo que emite la sociedad. Si tú solamente haces encuestas preelectorales cuando hay elecciones y en base a eso interpretas lo que va a pasar, tienes muchas probabilidades de tomar pistas equivocadas y llegar a conclusiones erróneas. Bill Clinton, que como todos sabemos tuvo una especial sintonía con la sociedad americana, lo vio enseguida y encargó a Dick Morris que le hiciera una encuesta semanal para saber cuál era el estado de ánimo de la sociedad americana. Dick Morris acaba de publicar un libro que se llama Detrás del despacho Oval, en el que cuenta cómo, claro, al cabo de 3 años, Clinton y él sabían la sociedad americana, vamos, al dedillo. Y antes de hacer cualquier iniciativa sabía perfectamente qué es lo más probable que ocurriera si hacían eso. Aquí, ahora y antes, se toman iniciativas, a veces muy arriesgadas, muy peculiares, sin haberse molestado previamente en tocar el agua a ver cómo está. Es decir, no digo que haya que gobernar con encuestas, por supuesto que no, pero sí saber modular las propuestas en función del grado de receptividad que los propios y los ajenos es esperable que tengan a esa propuesta. Y eso realmente no cuesta nada. Entonces, en esta campaña, yo creo que en gran parte los dos partidos, pero sobre todo uno de ellos, por el que me estás preguntando ahora, yo creo que ha ido relativamente a ciegas, confiándose en encuestas preelectorales muy puntuales y muy ad hoc, sin ese contexto interpretativo global más amplio que permite matizar y entender lo que ha ocurrido, ¿no? Tras este sorprendente spot de promoción a cargo de José Juan, a mí ya se me había olvidado que estábamos hablando del Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista
Primero, el tipo de resultado que ha tenido es un resultado también desigual, aunque todo él sea desigual, quiero decir, entre el reparto territorial, aunque todo él sea negativo, porque es evidente que si el Partido Popular ha ganado en términos de voto válido algo menos de un punto respecto a la elección de 2004 y ha ganado la elección por casi 4, es mucho mayor la pérdida del Partido Socialista que la ganancia del Partido Popular. Y, por tanto, la clave de la elección es justamente la distribución de las pérdidas del PSOE y la clave también de las consecuencias es la significación que se atribuya, que se pueda hipotetizar acerca de esos deterioros. Y desde ese punto de vista, los puntos críticos para el Partido Socialista están en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en la Comunidad Valenciana y en Madrid, 2 comunidades en las que tiene ininterrumpidamente, en las 2, el Gobierno regional, desde que existe el Estado de Autonomías, y las 2 comunidades en las que desde hace ya muchos años viene enfrentando problemas de implantación más críticos. Bueno, no es nuevo, evidentemente, que en cualquier tipo de elecciones, excepto las autonómicas en Castilla-La Mancha, gane el PP, pero sí es nuevo que lo haga con la contundencia con lo que lo ha hecho esta vez. Y en Andalucía, donde todavía mantiene una distancia de respeto de la ventaja del Partido Socialista respecto del Partido Popular, ha entrado, en fin, en lo que en el análisis politológico se considera una distancia no hegemónica, es decir, una distancia inferior a 10 puntos, cosa que supone prácticamente reducir a la mitad la distancia la distancia entre el PP y el PSOE del año 2004. ¿Cuáles son las claves? Bueno, pequeñísima apostilla. No hay que olvidar, a la hora de hacer todas las sumas, que el factor al que yo me refería en mi primera intervención de la amplitud del abanico participativo ha jugado de un modo muy concreto. Es decir, que claro, sobre las situaciones de debilidad extrema en comunidades demográficamente relevantes han perjudicado invariablemente al PSOE y han favorecido invariablemente al PP. El crecimiento de la participación en Madrid y Valencia y la caída crítica de la participación en Cataluña es una clave importante en lo que determina la distribución final del voto. Hombre, yo creo que para el Partido Socialista, al margen de lo que luego podamos decir a qué se debe esta derrota y, sobre todo, al margen de lo que ya en un análisis de conjunto pueda parecer voto que se ha quedado en casa y voto que ha pasado a la formación competidora, yo creo que eso quizá habría que verlo a continuación, pues abre alguna incógnita sobre el tema de Castilla-La Mancha, pero a mí la que me parece más importante, sobre todo porque es la letra que vence antes, es la que tiene que ver con Cataluña. Es cierto que, sumados los 3 partidos del tripartito, suman más que todo el resto. Pero claro, si tenemos en cuenta que desde el punto de vista del comportamiento dual de los electores catalanes, las elecciones europeas, aun con menos participación, tienden a un modelo de distribución del voto más parecido al de las generales que al de las autonómicas, haciendo una transposición de los coeficientes, digamos, de corrección de unas y otras, a mí lo que me sale de ese resultado catalán es que el tripartito perdería la mayoría y que se podría haber superado por la suma de Convergencia y Unió y el Partido Popular. Lo que dice José Ignacio del Spot, voy a aclararlo un poquito más. No es que yo haya venido como umbral a hablar de mi libro, pero sí lo que quería decir es que cuando la ejecutiva del PSOE ayer concluye que no ha sabido interpretar las señales de la sociedad, evidentemente habría que decir, bueno, primero las habéis escuchado bien y luego las habéis interpretado bien, ¿no? Podría haber sido peor, podría haber dicho, la sociedad no ha sido capaz de interpretar estas ideas, que es otra forma de verlo. Pues una sordera mucho más grave de curar, evidentemente, ¿no? No, en el caso del Partido Socialista lo que es obvio es, una vez más, lo ha dicho José Ignacio, pero pasando del detalle concreto de cada circunscripción, que nos falta la postelectoral para saberlo con detalle, por supuesto, sí es cierto que tiene mayor dificultad
para movilizar a su electorado. España, sociológicamente hablando, es un país de centro-izquierda. Por lo tanto, como decía el otro día un periodista francés que me interrogaba, ¿cómo es que no siempre gana el PSOE? Bueno, no siempre gana el PSOE por varios factores. Primero, porque la izquierda está más dividida, la derecha no. Y en segundo lugar, porque el electorado español es de centro-izquierda, pero muy pragmático. Al mismo tiempo no se siente obligado a seguir el silbato permanentemente. Y es más, el electorado centro-izquierda, el sector más de izquierda que de centro, es especialmente propenso a la melancolía, a la hipotensión, a la crítica y al desentendimiento, ¿no? Y cuando llegan circunstancias como esta, donde no se juega mucho gran cosa, pues es una forma de protestar. ¿Qué duda cabe que hay que interpretarlo? Yo lo interpreto así, como una protesta o como un acto de no mucha satisfacción con el actual gobierno, evidentemente, ¿eh? En el caso del PP, eso más un acto de afirmación y de apoyo a sus líderes en este momento determinado. Con todo, no olvidemos que es una elección con 45% de participación, 30 puntos menos que en las generales, por lo tanto, queda ahí mucho terreno, como dice José Ignacio, por movilizar y está por ver. Pero es un aviso serio, es decir, es un aviso serio de que hay una dificultad importante de movilizar a los que sin ellos no pueden ganar. ¿Se pueden aventurar las causas de la derrota del PSOE en estas elecciones, José Ignacio? No parece excesivamente complicado. Yo creo que es encuestas que se refieren a este tipo de elecciones y a las elecciones generales y al apoyo al Gobierno y al apoyo al presidente, en definitiva, a todas las dimensiones de adhesión, no solo electoral, sino de adhesión política, muestran que ha crecido, o visto desde el otro lado, que ha decrecido la confianza en la capacidad de resolver la crisis económica, que existe una percepción muy crítica de la situación económica, aunque es cierto que han mejorado las expectativas de futuro sobre esa situación económica y que el juicio global sobre la capacidad resolutiva o sobre la eficacia de las medidas que se han puesto en marcha para resolver la crisis económica es bastante crítico. Yo creo que esta es claramente la dimensión más importante. No, perdóname, siendo así, y como tú dices, que la ciudadanía española no le echa la culpa de la crisis a este gobierno, ni siquiera a la anterior. Es decir, que la culpa se le echa básicamente a factores externos, la economía mundial, el gobierno de Bush, en tercer lugar la situación inmobiliaria, y sin embargo, a pesar de no echar la culpa al gobierno... Sí, no, una cosa es que no le eche la culpa del origen y otra cosa es que no le encargue resolverla. Claro, son dos dimensiones distintas. Claro. Exacto, eso es lo que iba a decir. Si se paga un gobierno, claro, algo decir, tendrá que hacer. Le están echando en cara que no gestiona bien, ¿no?, lo que no han creado. No, pero digo que la culpa no están echando en cara que sea la culpa de la situación, sino que no saben resolverla, o da la impresión de no saber resolverla. Bueno, yo creo que ese es un argumento importante, y creo también que ha habido un desenfoque estratégico en la campaña del Partido Socialista muy considerable, que desde ese punto de vista ha sido una campaña que no... Vamos a ver. Iba a decir que no ha hecho ningún bien. Si se mira la secuencia de las encuestas, no está tan claro que no haya hecho ningún bien. Pero, por otra parte, esa es una constante. Es decir, el Partido Socialista, a diferencia del Partido Popular, siempre está algo mejor en la víspera de las elecciones que el día 1 de la precampaña. Con campañas más acertadas estratégicamente, con campañas menos acertadas estratégicamente, o dicho de otra forma, probablemente la razón de base de eso es que el electorado del PP, por lo menos en los últimos años, está en un estadio de movilización alta de forma más o menos permanente, y el electorado del PSOE requiere de un esfuerzo adicional de movilización. Ahora, la línea estratégica de la campaña yo creo que tenía... fuera, en fin, del efecto más o menos euforizante sobre la base más incondicional, tenía un problema, en fin, y es que era muy poco creíble. Es decir, yo creo que en el imaginario de la gente a la que iba dirigida nadie veía el riesgo de la extrema derecha apoderándose de las palancas europeas, y menos veía al Partido Popular como una encarnación de ese riesgo. Es verdad que ha sido una línea estratégica que el Partido Socialista la ha seguido con disciplina, la ha mantenido a lo largo de la campaña, no se ha apartado de ella, pero desde ese punto de vista, digamos que no le ha hecho una aportación positiva señalada, ¿no? Bien, vamos a pasar, si os parece, a otras fuerzas políticas. Tenemos que ir avanzando en el debate. ¿Qué podemos decir de Izquierda Unida, José Juan? Que mantiene sus escaños, aunque baja sensiblemente el número de votos. Pero qué malo eres a estas horas de la mañana. Por eso. Pues ¿qué vamos a decir Izquierda Unida?
que es un partido que tiene el mérito de seguir existiendo, con no poco esfuerzo, y que progresivamente va yendo deslizándose a una cierta irrelevancia, ¿no? El sistema electoral no le ayuda especialmente en las nacionales, y en las europeas, pues bueno, pues queda en un honroso tercer lugar que les alegra mucho, pero vamos, en fin, yo creo que a partir de este punto, lo que vamos a hablar, sobre todo en el caso de Izquierda Unida, y el siguiente que vas a plantear, que es el del partido de Rosa Díez, pues eso viene después, sí. Ya, por eso me anticipo, ya te digo lo que voy a decir, que bueno, que eso trasladado a unas elecciones generales es nada, quizá unas autonómicas en Madrid puede tener algún problema, es otro tema, pero que son partidos que, lo que llaman los americanos partido de un solo tema, de one issue party, el caso de Rosa Díez, no Izquierda Unida, y que por lo tanto no tiene mayor significación. Mientras el sistema electoral en España no cambie, Izquierda Unida con los mismos votos que CiU saque la mitad de diputados, pues Izquierda Unida está condenada a una lenta y gradual erosión. Cambiarán de líder periódicamente a ver si aquello se resurge, pero yo creo que es metafísicamente imposible con el actual sistema electoral, claro. José Ignacio. Bueno, yo creo que una vez más se ha cumplido, bueno, ni siquiera la ley 364, o sea, que dice que Izquierda Unida tiene una elevada intención de voto todos los días del año, excepto el día que tocan elecciones, porque la verdad es que he visto que en la inmensa mayor parte de las encuestas publicadas, con alguna pequeña excepción, casi ninguna vaticinaba un crecimiento de Izquierda Unida respecto y efectivamente lo que se ha producido es un decrecimiento de cierta entidad, teniendo en cuenta la participación que ha habido y el número absoluto de votos. Izquierda Unida ha perdido 54.000 votos, que para lo que es Izquierda Unida es bastante. Yo auguro un porvenir absolutamente negro, no gris, negro, a Izquierda Unida. Creo que Izquierda Unida esta Izquierda Unida es una anécdota política que podría perfectamente caer en la situación de extraparlamentaridad en las próximas elecciones. Bueno, pues vamos entonces con Unión, Progreso y Democracia, UPyD, cuarta fuerza política, tercera en algunos lugares de España. Es un fenómeno. No se sabe dónde ha pescado votos UPyD. ¿Lo sabremos con las encuestas postelectorales, José Juan? Claro, es la única forma de saberlo con exactitud. Hombre, ahora podemos hacer juegos de sumas en distintas ciudades o en distintos provincias, viendo de dónde es probable que haya sacado los votos, pero no dejan de ser especulaciones. Hasta que no haya una encuesta postelectoral no lo sabremos con certeza. Siempre decíamos, José Ignacio, un poco macabramente, que una encuesta postelectoral es como una autopsia, ¿verdad? Que te dice la verdad tarde, pero te la dice, ¿no? Tarde para la elección pasada, puede ser útil para la siguiente, aprendes ahí, ¿no? UPyD, sí es cierto que ha quedado tercera en 32 capitales, pero estamos en lo de siempre, que los resultados electorales son fantásticos porque todo el mundo encuentra algo con lo que consolarse. Consolarse es el tercero en 32 capitales. Hombre, es meritorio, pues es un partido nuevo, es un partido que hasta actúa sin medios ningunos prácticamente, como decía el otro día un comentarista, con un megáfono, quizá un poco exageradamente, y en algún sitio, alentado a lo mejor indirectamente por algún otro partido, sí puede tener una incidencia en elecciones concretas, por ejemplo en el caso de Madrid. Pero a nivel nacional, con el sistema electoral que tenemos, coincido con José Ignacio lo que ha hecho en el caso de Izquierda Unida, son estos partidos efímeros que tienen una cierta resonancia mediática muy excesiva o muy superior a su realmente relevancia política, y que su trayectoria, su recorrido, pues es, por decirlo, no voy a decir negro, pero tenebroso, que es casi negro, ¿no? Cuasi, sí. Casi. Bueno, en términos puramente aritméticos, Unión, Progreso y Democracia tiene una progresión de exactamente todos los votos que ha conseguido, puesto que no se había presentado en la elección anterior y llevando el argumento con un poco más de seriedad, pasa de los 320.000 votos de las elecciones generales a prácticamente 500.000 ahora. Incluso se puede decir que mejora un poco la distribución territorial, porque en las generales fue un partido, una opción prácticamente inexistente en 2/3 del país, y ahora con una variedad importante de situaciones, pero tiene una cierta presencia, una cierta implantación electoral en un número de sitios. Hombre, yo no necesito mucha encuesta postelectoral para ver desde el punto de vista sociodemográfico cómo es la implantación de UPyD, porque es clara como el agua. Es decir, conjunto de circunscripción, Madrid, casi el 7%, 6,85%.
orden descendente de implantación. Primero, Boadilla del Monte. Segundo, Majadahonda. Tercero, Pozuelo. No hay, desde ese punto de vista, en fin, aprovechando que estamos aquí en un entorno en que todo el mundo conoce de qué estamos hablando, pues no hace falta muchas explicaciones. ¿Qué sucede? Sucede que en todos estos sitios donde la implantación de UPyD es importante, comparado con la elección anterior, el coste se lo reparten prácticamente a partes iguales el PSOE y el PP. Por ejemplo, Boadilla. En Boadilla el PSOE tuvo en el 2004 el 68% del voto, ahora tiene el 61%, pero el PSOE tuvo el 27% y ahora tiene el 21%. Y lo mismo sucede en Majadahonda, en Pozuelo, en todos estos nichos. Luego hay el fenómeno no madrileño de la implantación capitalina. Es cierto que está por encima, ellos lo han destacado, por encima de Izquierda Unida en 32 capitales. Una cierta implantación, en todo caso por delante de Izquierda Unida, aparte de Madrid, en Cantabria, en Castilla y León, en Rioja. Y al final la pregunta es, ¿han llegado donde iban? Es decir, el hueco es un hueco primero coyuntural, es decir, tiene que ver con insuficiencias percibidas por una parte del electorado. Todo esto yo creo que depende, vamos a ver, lo que no ha conseguido, por poner un ejemplo histórico que sea inteligible, lo que no ha conseguido UPyD es lo que yo creo que en el fondo estaba en el propósito originario de Rosa Díez, que es ocupar en el imaginario político de la gente una posición como la que tuvo el CDS en la segunda parte de los 80. Eso, evidentemente, no lo ha conseguido. También la historia del CDS fue una historia efímera, es decir, respondía a una necesidad transitoria y cuando esa necesidad transitoria desapareció, pues el partido desapareció. Yo creo que UPyD, que evidentemente hay que decir que es un resultado estimable desde el punto de vista de los antecedentes, probablemente ha dado de sí lo que tenía que dar de sí y, claro, queda, lo apuntaba José Juan, queda el fenómeno de Madrid, donde al nivel de representación obtenido en estas elecciones sería un voto no estéril, pero pensemos que trasladado a unas elecciones generales, incluso este importante incremento que ha experimentado en las elecciones europeas, no le supondría otra cosa que un segundo escaño en Madrid, ni ninguna otra representación en ningún lugar, ¿no? Os pediría un apunte breve sobre los partidos nacionalistas, singularmente Convergencia y Unió, Esquerra Republicana de Cataluña, PNV y el BNG, que ha tenido un descenso muy significativo de votos en estas elecciones. Yo solo te voy a decir una cosa, y es que si el sistema electoral español fuera, por ejemplo, de circunscripción única y cada partido tuviera en el Parlamento Nacional el peso que le corresponde sobre el total de la ciudadanía española, pues tendrían este peso que tienen ahora. Entonces, la política nacional cambiaría sustancialmente. Bueno, han seguido suertes distintas. Por un lado hay una corriente de fondo que se empieza a manifestar en las elecciones de 2004 y que vemos, fuertemente apoyada por los resultados de las dos autonómicas parciales, he dicho de 2004, quería decir de 2008, por las dos autonómicas parciales que han tenido lugar después, es decir, las del País Vasco y Galicia, que es una corriente de fondo de descenso del nacionalismo. Esa corriente aplica a casi todos los partidos que tú has mencionado, más claramente al BNG y a Esquerra Republicana de Cataluña, por supuesto también con notable claridad al PNV, pero hay la excepción de Convergencia, que es una excepción no solo significativa, sino también relevante por lo que pueda implicar en el futuro. Creo que ese es un fenómeno que hay que explicar también en clave catalana, fundamentalmente, y a su vez un fenómeno que no se puede aislar del más relevante de todos, que es el descenso del nivel participativo que se está produciendo en Cataluña, ¿no? Pero, sin duda, para Convergencia y Unió sí es un resultado claramente positivo, ¿no? Lo que pasa con todo, y es a lo que, en fin, por plantear un tema de reflexión de cara a la eventual reforma del sistema electoral español, es decir,
¿qué puesto deben tener los partidos nacionalistas en el Parlamento Nacional? La Constitución se aprueba, se promulga antes de que se pongan en marcha las autonomías. Por lo tanto, no se pudo prever que esta sobreprima que se concedía al hacer un sistema basado en distritos provinciales suponía para partidos de implantación puramente local. La reflexión, al margen de lo que ha hecho José Ignacio, que yo creo que podríamos hacernos es que si el sistema fuera distinto, los nacionalismos, al menos en el Congreso, no digo en el Senado, que probablemente tendría sentido en ese esquema, sería el peso que realmente le corresponde en un Parlamento que representa a la soberanía nacional y que no es representativo de las soberanías, entre comillas, regionales. Entonces, ese es quizá el recordatorio o la segunda lectura subterránea de estos datos, que el peso de los nacionalistas en la política nacional global es mucho más reducido, en realidad, del que el sistema electoral vigente les permite, por acuerdo de todos, pero que a lo mejor es revisable. Yo discreparía, francamente, de ese juicio en el sentido siguiente. Yo creo que hay una gran confusión en la opinión pública, y confusión que la mayor parte de las veces se alimenta desde los medios de comunicación, sobre lo que pudiéramos llamar la asimetría representativa de los nacionalismos. Los nacionalismos no están sobrerepresentados en el sistema español, y además es una regla que se viene cumpliendo indefectiblemente. En su conjunto, los nacionalistas, cuando sacan el 10% del voto en unas elecciones generales, tienden a tener el 10% de los escaños, y cuando sacan el 7%, como es el caso de 2008, tienden a tener, y de hecho tienen, el 7% de los escaños. Claro, un sistema electoral y un sistema de asignar representación al final acaba haciéndose carne con el sistema político, y el coste político de cambiar ese sistema con una clara intención de beneficiar a unos o perjudicar a otros acaba siendo más alto que el beneficio que se busca con el cambio. Y yo, desde ese punto de vista, creo que es importante que aprendamos a distinguir entre lo que es el valor estratégico de la representación de los partidos nacionalistas en las instituciones nacionales, que es algo que le conceden fundamentalmente la incapacidad de los partidos nacionales para conseguir acuerdos que les nieguen ese valor estratégico, con la sobrerepresentación, porque la sobrerepresentación alimenta un discurso, primero, que no tiene que ver con la realidad, y segundo, que yo creo que lo que hace es, en ese sentido, aumentar injustificadamente una cierta espiral de tensión. Yo creo que la mejor solución de evitar que los nacionalistas tengan lo que algunos pueden considerar un exceso de influencia es ponerse de acuerdo para que no lo tengan. Claro, y una forma de conseguirlo es evitar, y digo que claro, que evidentemente una forma de conseguirlo es evitar que el sistema, quizás sobre representación es excesivo, pero sí una representación, digamos, primada o una representación incentivada. Te repito el caso de Izquierda Unida, es decir, no tiene sentido que un partido que a nivel nacional tiene prácticamente los mismos votos que CiU tenga normalmente la mitad de los escaños. Claro, vas a decir, no, es que con el sistema que hay, no, si todo es debatible. No, si no es el tema de debate de hoy. Pasamos página de esto, si tienes tú, y vamos a. Nos quedan algunos puntos que analizar. Bien, si te robo silencio, por favor. Hay una buena noticia, vamos a analizar una buena noticia de estas elecciones, y es que Iniciativa Internacionalista no estará en el próximo Parlamento Europeo, en Estrasburgo. Quería preguntaros, para ha tenido, sin embargo, un número significativo de votos, me gustaría también conocer los votos fuera del País Vasco y qué análisis hacéis del comportamiento de Iniciativa Internacionalista. José Ignacio. Bueno, tiene en el País Vasco, si no recuerdo mal, 111.000 votos, y en el total estatal 175.000, pero el País Vasco hay que contar con Navarra también. Navarra creo que tiene 40.000. Bueno, son muy testimonios. No hay ninguna comunidad en que haya un voto significativo por... ¿Dónde ha sido más votado fuera de País Vasco que Navarra? ¿Tenemos ese dato? Me imagino que en Cataluña, por antecedentes históricos, pero vamos a comprobarlo. Bueno, el 0,85 en Cataluña. El 0,85%. ¿Y en Madrid? Del voto. En Madrid poquito, diría yo, así de oído, ¿no? Bueno, el 0,18, 3.000 votos. ¿Os parece un voto significativo el que ha tenido? Bueno, el que ha tenido en el País Vasco y en Navarra, claro que es un voto significativo. Sí, por favor, robo silencio. Es un voto, es evidentemente un voto significativo, pero que no escapa de la tendencia general descendente que tiene Este es un voto de una movilización inmediata.
tocar la chalaparta y el ruido llega hasta el más recóndito de los valles vasco-navarros. Y en esas circunstancias, es decir, con una participación a la baja, sensiblemente a la baja, que ha tenido lugar tanto en Navarra como en el País Vasco, pues un nivel del 12% está entre los niveles bajos de lo que es el voto abertzale. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. Me gustaría, ¿tenemos micrófono? Sí, me gustaría pasárselo a Pedro Arriola, que está aquí presente en este desayuno, y decirle eso que repetía en sus programas Goma Espuma. Enhorabuena a los premiados, Pedro. Si eres tan amable, me gustaría conocer tu análisis personal de estas elecciones. Y después podré comentar con José Juan y con José Ignacio. El análisis le toca a los ponentes. Bueno, pero el tuyo también es interesante y lo escuchamos con atención. Lo primero que hay que hacer es felicitar, ¿no?, a los maestros. Y si queréis complementar algo. Vamos a ver, estas son unas elecciones, las que hemos celebrado el domingo, de tercer grado. Unas elecciones en las que no se reparte poder. Y, por lo tanto, unas elecciones que gana todo el mundo que haya enviado parlamentarios a Europa, desde los que mandan 23 o 21 a los que mandan 1. Porque pasado mañana los directores generales de los ministerios serán los mismos, los concejales de los pueblos serán los mismos y los consejeros autonómicos serán los mismos. Y el presidente del Gobierno y el líder del principal partido de la oposición también. Dicho esta perogrullada, pues son unas elecciones que tienen esas características desde el punto de vista interior. Segunda consideración sobre lo que se ha estado hablando, sobre todo en campaña. Es que no se habla de Europa. Es que los ciudadanos, como nos decían todas y cada una de las encuestas, querían que se hablaran de los temas nacionales. Es curioso cómo los medios de comunicación asusan a los candidatos a que hablan de Europa y después, cuando hablan de Europa, se les critican porque no dicen nada interesante. O quedamos en lo superficial, en lo anecdótico, en lo más chocante, cuando, tanto en debates públicos como en mítines y tal, pues entran en otras consideraciones. Dicho esto, ¿qué ha ocurrido? Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los ponentes. No se pueden comparar peras con manzanas o una cosa con otra. No obstante lo cual, las elecciones en las que más gente participa son las elecciones legislativas y en las que participa menos son las elecciones al Parlamento Europeo. Entendidas aquellas como el voto más de adhesión, más de corazón, sin tener en cuenta la cartera, porque no tengo que defender mis intereses. Pero dicho esto, hay una referencia clara cuando más se vota, la legislativa, y cuando menos. ¿Qué ha ocurrido a diferencia de lo que ocurrió en el 2004? Y creo yo que explica estos resultados. En el 2004, a 3 meses de las elecciones legislativas, votó un 60% de la gente que había votado 3 meses antes. ¿Y qué ocurrió? Pues que el Partido Socialista sacó el 60% de los votos que había obtenido 3 meses antes. Se quedó en su media. Que el Partido Popular sacó el 65% de los votos que había sacado 3 meses antes. Y, ojo, y el resto, desde Izquierda Unida hasta todos los demás grupos, sacaron el 50% de los votos. Entonces, hubo esa sorpresa relativa. Recuerdo al hoy ministro de Fomento diciendo, y es que si hubiera habido una participación del 77%, el Partido Socialista hubiera ganado por 8 puntos. A los que algunos respondió, y si mi padre tuviera ruedas sería una moto. Pero claro, teniendo en cuenta que la participación fue la que fue, efectivamente podía tener razón el hoy ministro, pero la participación fue del 40, igual que ahora, el 45,9%. ¿Qué ha ocurrido, sin embargo, ahora? ¿Qué explica, que estabais preguntando, la derrota del PSOE? Aquí ha habido mucho más una derrota del PSOE que una victoria del PP, aunque esto siempre términos relativos. ¿Qué lo explica? Pues que, a diferencia de aquella ocasión en la que quedó en el 60% de sus votos, teniendo en cuenta que esta vez también ha ido a votar el 60% de los que votaron hace año y 3 meses, se ha quedado por debajo del 55%. El Partido Popular se ha vuelto a ir al 65% y, ojo, todos los demás se han ido al 68%. Es decir, el único que ha retrocedido con respecto a esa cuestión que no tiene nada que ver, pero que es donde más ciudadanos han expresado su opinión, que son las elecciones legislativas, es el Partido Socialista, en un torno de unos 600.000 votos. Dicho de otra manera, si se hubieran repetido las circunstancias, volvemos otra vez a si mi padre tuviera ruedas sería una moto, del año 04, el PP y el PSOE hubieran empatado. 60 y 65, 65 sobre 10.100.000, 60 sobre 11 hubieran empatado. ¿Por qué se ha producido esa bajada? Que es la siguiente, esa pérdida relativa de 600.000 votantes. Pues yo creo que lo han dicho los ponentes con claridad.
los gobiernos, que son siempre los que ganan o pierden las elecciones no se ganan, se pierden, se decimos en sociología electoral, pues se ha visto castigado en el último año y 3 meses por una, para ellos, sobrevenida crisis, posiblemente anunciada por otros, y desde luego muy impactante para un conjunto de la ciudadanía. Porque ¿dónde ha perdido el Partido Socialista más votos? ¿En el barrio de Salamanca, ya que estábamos hablando de Madrid, o en Vallecas? Es decir, ¿a quién ha castigado más la crisis y qué votantes socialistas han ido a votar más? ¿Los ideológicos o los, muy entre comillas, de interés? Evidentemente los de interés. Es decir, las capas sociales más bajas son las que han abandonado en su voto más al Partido Socialista que lo que podíamos llamar el voto ideológico, de adhesión, como queráis. Y yo creo que ahí está a grandes trazos y que tampoco hay que darle más importancia. Estas son unas elecciones al Parlamento Europeo que se celebran cada 5 años y que son una cata y que nos sirven exclusivamente pues para mirar, y ojo, y muy importante, para que 50 conciudadanos, algunos presentes, pues acudan a Europa a defender nuestros intereses y los intereses generales de los europeos. ¿De acuerdo? Por ese sentido, la enhorabuena a los premiados, a quien primero hay que darles a Enrique, que nos acompaña, porque, hombre, no, yo no voy a decir que sea una lotería, no es una lotería, eso sería injusto, es una vida sacrificada, trabajada, viajada y tal, pero vamos, no mal recompensada. Y dicho esto, yo creo que en ese sentido, a las 10:05 de la noche, quienes verdaderamente sentían que les iba la vida en ello, eran el número 22 del Partido Socialista y el número 24 del Partido Popular, aunque la buena noticia es que si entra en vigor el Tratado de Lisboa habrá más escaños. Habrá una pedreilla para los que se han quedado en las puertas. Yo coincido con lo que dice Pedro Arriola respecto al dato importante de la asimetría entre los dos principales partidos respecto a pérdidas y ganancias. Hay que pensar que literalmente el PSOE pierde el doble de lo que gana el PP en relación con la elección anterior. Y bueno, a partir de ahí, el tema de las consecuencias inmediatas en el terreno, digamos, político-institucional son ningunas. Y tal y como se han planteado estas elecciones, y de hecho como se plantean cada vez que hay unas elecciones de este carácter, que es como test para revalidar o poner en cuestión liderazgos, estrategias, etcétera, pues a pesar de que el PP haya avanzado la mitad de lo que retrocede el PSOE, digamos que el PP avanza el doble de lo que retrocede el PSOE. Es decir, que en términos de ganancia política, claramente es el PP el que extrae un rédito mayor, aunque solo sea el de, por lo menos, dejar fuera del escenario competitivo inmediato la cuestión del liderazgo, sobre la que viene experimentando un desgaste no solo, incluso, tal vez no principalmente interno, sino sobre todo externo, prácticamente desde el día siguiente al de las elecciones generales de 2008. Entonces, así como pierde mucho más el PSOE de lo que gana el PP, gana mucho más el PP de lo que pierde el PSOE. Sí, únicamente decir que de lo que ha dicho Pedro Arriola ha insistido en una cosa que quizá nosotros no hemos subrayado suficientemente porque estábamos en otros temas también, ¿no? Y es hacer ese análisis ecológico de dónde el Partido Socialista recibe una relativa menor votación en este caso, ¿eh? Y yo creo que es una buena reflexión, es decir, no es la pregunta que ha hecho él se contesta evidentemente sola, pero es un punto de reflexión. ¿Ha perdido más en el barrio Salamanca o en Vallecas? ¿Ha perdido más en Andalucía o ha perdido más en Madrid? Y entonces, en términos relativos. Entonces, yo creo que por ahí es la reflexión. Es decir, hay una crisis económica que todavía no se ha hecho sentir en toda su fuerza para el conjunto de la sociedad española, al menos en las encuestas así lo dicen, pero que las capas socialmente menos favorecidas empiezan a notarlo con mayor crudeza, y ese es probablemente un calado de voto más naturalmente, aunque no exclusivamente, más naturalmente socialista que popular, y no es de extrañar que ahí sea precisamente donde se produzca, como ha señalado Pedro, esa menor tendencia a votar.
Muy bien, pues llegamos hasta aquí. Les quiero agradecer su presencia, agradecerles a José Juan Toar y a José Ignacio Ver sus análisis sin duda interesantes y también poner el punto final de esta desayuno en nombre de los patrocinadores British Telecom, Red Eléctrica y Asisa. Muchas gracias y muy buenos días.